tanto en el proceso civil como en el proceso penal, que la lleva el fiscal, la pretensión punitiva. Y en cambio en el civil, que es la gran diferencia entre ellos los dos, la llevan las partes. Las partes son las que llevan las funciones y en base de esto se configura el objeto del proceso. ¿Cuál es la diferencia básica, fundamental, entre el proceso civil y el proceso penal? Es que en el civil lo fundamental es que las partes disponen ellas lo que será el objeto del proceso. Con la demanda, con la contestación a la demanda y la reconvención y la contestación a la reconvención, queda delimitado el objeto del proceso. El juez no interviene en aportar como algo suyo ningún objeto del proceso en el civil, y queda el objeto desde la primera audiencia delimitado por el juez. Esa es una de las ventajas del proceso civil que permite el desarrollo posterior, como veremos. En el penal es distinto. El fiscal, en la audiencia de formulación de cargos, desarrolla una imputación precaria y provisional. Es decir, su pretensión, que la llamamos en esta audiencia formulación de cargos, es una imputación provisional y precaria. ¿Por qué? Porque en la fase de investigación previa está en la fase de encontrar, hallar los elementos que lo lleven a concluir que puede imputar un delito a un autor o a un presunto autor. Muy bien. Entonces, en esta fase previa se trata de encontrar lo necesario, lo elemental, lo básico, para poder afirmar que existe la posibilidad de la comisión de un delito y de uno o varios autos. Y por eso imputa, ojo, no acusa, imputa o formula cargos. Pero inmediatamente se inicia la siguiente fase, que sigue siendo de investigación, pero ya no para encontrar, sino para recolectar los elementos necesarios. Muy bien. Pero esta fase se le suma al juez de garantías constitucionales para proteger los derechos del ya procesado, ahora sí. Pero sigue siendo investigación. Y por lo tanto, el objeto del proceso puede ir variando. Es dinámico, es progresivo. Con los aportes del procesado pueden ir descargándose los elementos que sirvieron para la imputación original. Entonces, a diferencia del civil, no es que de inicio queda demarcado el objeto del proceso, sino que en este va avanzando en su dinámica de investigación previa, imputación, instrucción, hasta llegar a la fase de evaluación o intermedio, donde el fiscal titular de la acción penal llega a la conclusión o no de que puede acusar, ya no imputar,
ahora acusar un delito a uno o varios. Pero puede asimismo haber llegado a la convicción que ni hubo delito o que Juan no fue el autor, en cuyo caso hay abstención de dictamen acusado. Eso nos demuestra que desde la fase 1 hasta la etapa de evaluación se trata de mera investigación, y que solo con la acusación aquí el juez de garantías penales marca el objeto del proceso, del juicio, para ser más claro. O dicho en palabras más elementales, antes de la acusación no tiene objeto el juicio. Hay objeto de investigación, hay objeto de descargo por la defensa, pero no hay objeto de juicio, ni siquiera hay acusación para juicio. Por lo tanto, no hay todavía, sino aquí, en esta audiencia intermedia, lo fundamental del juez es también determinar que llama a juicio por y para este objeto. Y ahí sí quedó incólume los hechos que pueden ser objeto de juicio. Y no se puede agregar ni uno más. Pregunto yo, en el caso Odebrecht, que estamos todos aquí, supóngase que el día de hoy, antes de sentencia, sale una prueba irrefutable de un hecho que demuestra o culpabilidad o inocencia. Puede ser objeto de la sentencia. Observen, sale una prueba X irrefutable que prueba la culpabilidad o la inocencia de uno o varios. ¿Pueden los jueces, el día de hoy o mañana, al dictar sentencia, considerar esa prueba? No, no pueden. Desde aquí, los hechos quedan totalmente inmutables y marca el principio de congruencia entre acusación y sentencia. No puede variar fácticamente en hechos la sentencia. No puede el juez incorporar ni eliminar ningún hecho. Ninguno. Y aquí es donde entra, como repito, tanto juega en el civil como en el penal el principio de congruencia. En el civil, fuera del objeto que las partes delimitan, ahí entran los conceptos de ultrapitista, por ejemplo, en que, o más o menos, de las pretensiones, no puede el juez de lo civil. Puede el juez de lo penal tampoco, no me puedes aumentar un solo hecho. Pero aquí viene el problema, por ejemplo, del iura novit curia de los jueces. De acuerdo con el sistema jurídico ecuatoriano y mundial, los jueces son los que deciden el derecho. Ejemplo, vamos a suponer que el fiscal o las partes digan: esto causa nulidad de acuerdo al artículo 300. Y el juez se da cuenta de que efectivamente causa nulidad, pero que no es el artículo 300, sino que es el artículo 420. Pregunto yo, ¿el juez puede cambiar la norma jurídica invocada por las partes y él imponer la norma jurídica que resuelve el caso? Sin discusión. Iura novit curia. El juez dice lo que es el derecho. Las partes dicen lo que son los hechos. El juez dice lo que es el derecho. Que en su verdadera acepción lo que decía es, los romanos: a ver, abogado, tú tráeme los hechos, a mí déjame el derecho. Iura novit curia. Lo mismo que los jueces ahora. A mí tráeme los hechos y pruébame los hechos.
El derecho me lo deja. Veamos ahora en lo penal. ¿Puede el fiscal haber acusado por robo y el tribunal, después de la acusación, considerar que es hurto? ¿Puede el tribunal cambiar la norma jurídica, el tipo penal en este caso, que puso el fiscal? ¿O es inamovible la acusación fiscal? No, la congruencia solo va con los hechos. Vamos. ¿Por qué? Aquí vienen los razonamientos. ¿De qué me defiendo yo? Del derecho de los hechos. De los hechos. Del derecho no me defiendo. Yo me defiendo de una interpretación jurídica, alego, no que me defiendo. Invoco, alego. Pero me defiendo es del hecho A, el hecho B, el hecho C, el hecho D. De eso me defiendo. Ya veremos eso en las fuentes y medios de prueba. Pero yo pregunto, si el fiscal acusó robo y el tribunal dice, señor, no ha habido en el juicio un medio probatorio de violencia, ni fuerza en las cosas, y por lo tanto sí hubo sustracción, pero sin violencia, es hurto, ¿puedo condenar por hurto a diferencia de lo que es el fiscal? ¿Por qué? Porque la instrucción fiscal se basa en la tipificación de la conducta. ¿Sí? Y al momento de sancionarlo por hurto, estaría violentando el principio de la defensa. No, pues es favorable a tu defendido. Sí, pero está violentando. O sea que lo mandas a la cárcel por robo. No, si no encontré elementos de pruebas suficientes, le ratificaría el estado de inocencia. A pesar de que hay uno. A pesar de que hubo otro. Los hechos son los mismos. Los hechos son los mismos. Los hechos no han variado. La valoración del juez. La subsunción en el tipo penal, o sea, calificación jurídica de los hechos es lo que varía. Y ese es el papel del juez. Si el poder del juez, el poder del fiscal es acopio de los hechos, aporte de los hechos y calificación jurídica de los hechos para llevar la acusación a juicio. A juicio. Pero ¿por qué se llama prueba en el juicio? En la instrucción fiscal no hay prueba. La acusación se hace sin prueba. Ojo, sin prueba. En el juicio se practica la prueba ante el juez y en contradicción. Y el juez dice, a mí no me ha probado fiscal violencia ni intimidación. ¿Yo por qué voy a condenar por robo a este pobre hombre? Pero si hubo hurto. Y por lo tanto, cambio la calificación jurídica a tipo penal y lo condeno, por supuesto, por el lucro. Porque si no, imagínense que la subsunción típica sin prueba se vuelve inmutable a pesar de la prueba. Doctor, pero ahí hay una diferencia, que hurto criminal y hurto contravencional. No me cambies mi película porque me ganas el caso. Déjame con mi película y discutamos con mi película, porque si no, gran sapo. Así me gana cualquiera. Vamos. Por hurto. Bien, bien, la pregunta ya se... Como tú comprenderás, nuestro sistema acusatorio, el último país en aplicarlo fue el Ecuador. Existe en todos los países del mundo. Estados Unidos lo aplica todos los días. ¿Qué hacen los jueces cuando sucede eso? A ver, señor fiscal, tú acusaste de hurto. Y la prueba me dice que le puso la pistola en la cabeza, le puso el talón en el cuello. Y me dice que no ha habido ni violencia ni fuerza tampoco. Así que hagan un favor, señores de la defensa, señor fiscal, suspendemos esta audiencia por 3 días para que tengan derecho a la defensa sobre estos nuevos elementos de juicio y que no haya sorpresa procesal sobre el tipo penal que robo. 3 días suspendidos. Y en 3 días a defenderte. Y el fiscal a fortalecerse o rectificarlo. Para lo que se evita siempre es la indefensión. No puede haber sorpresa. No es que a última hora me dicen, me dieron por probado. Un ratito, señor juez. Déjenme alegar, no puede. No, eso. No se olviden de algo, que es fundamental y buena es la pregunta. El único derecho, ojo, que no es relativo, es absoluto, siempre,
dicho por la Constitución en el artículo 75, es la defensa. Es el único que no puede ser ni siquiera restringido, recortado, acotado, matizado. No puede, el juego no puede, eso está sagrado. Lo dice el artículo 75. Y el único, es el único, ni la vida, ni el derecho a la vida está protegido como el derecho a defensa. Este es el caso. Por lo tanto, el proceso penal va de esos, siempre un proceso, siempre va de duda a certeza. Y pasa por la etapa de sospecha, de imputación, de acusación y de sentencia. Esto es una dinámica. La defensa y la acusación van con la dinámica en los hechos. Pero yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, del error en Odebrecht del fiscal de haber subsumido la conducta de los procesados en asociación ilícita. No hay pues asociación ilícita. Típicamente no se probó jamás asociación ilícita. Que ha habido tentativa de cohecho, que ha habido cohecho, que ha habido confusión. Sí, señor. Pero asociación ilícita, ¿a dónde? ¿Qué pasa si el tribunal, en este caso, concordaría con mi tesis y dice la asociación ilícita no se ha probado y la acusación no ha habido por cohecho ni confusión ni nada de eso? ¿Lo sobresean? Perdón, ratifica el estado de inocencia. Ese es el error de la estrategia de la Fiscalía. Hubo al todo nada. No es que hizo concurso de infracciones, ¿eh? Asociación ilícita en concurso con cohecho. No. No hizo asociación ilícita en concurso con confusión. No. No hizo concurso ideal entre lavado y asociación ilícita. No. Apostó a diferentes procesos. ¿Qué pasa si en este no hay asociación ilícita? Tiene que ratificarse el estado de inocencia en estricto derecho. Entonces,